noches amigos, estamos en una edición más de Conversando con Mariela Bianchi. En esta oportunidad tenemos como invitado muy especial al doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano. Para hablar de la coyuntura política en especial, vamos a hablar de tres temas. El fracaso del caso de Odebrecht. En realidad hemos visto que es un circo y que legalmente no tiene mayor fundamento, pero vamos a entrar a hablar un poquito más del tema. También la postulación de Alberto Fujimori a la presidencia de la República y como último tema, cuál sería la sentencia o la orientación de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la demanda competencial efectuada pues, por el Congreso de la República contra el Poder Judicial. Para ello queremos darle el alcance que trae la Coordinadora Republicana. También podemos transmitir a través del portal La Abeja, VHTV y demás cables a través de las repetidoras conexas con la Coordinadora Republicana. Muy buenas noches, doctor Luis Alberto. Un gusto tenerlo en este espacio. Mariela, muy buenas noches, encantado de estar en tu programa. Un saludo fraterno para todos tus seguidores a través de la plataforma de tu programa. Doctor Luis Alberto, para todos los que estamos haciendo un poco seguimiento al caso que estamos viendo a través de la pantalla, de las redes, este caso, este circo que está armando el señor José Domingo Pérez en el caso de Cócteles contra Keiko Fujimori y una serie de implicados. eh, para muchos no nos queda ajeno el hecho de que si nos vamos a centrar específicamente en el análisis del caso, en la teoría del delito, definitivamente vemos pues que no hay hecho punible, por un lado, porque en esa época no estaban, digamos, no se está considerado como delito el hecho de recibir donaciones, tampoco el que se haya acreditado que esos fondos eran de hecho de origen ilícito, por un lado, y por el otro, pues la implicancia política, ¿no? Y ese odio visceral que este señor con ribetes demenciales para muchos tiene contra, no solamente contra Keiko Fujimori o el Fujimorismo, sino también contra toda una corriente política que va más allá de lo que un fiscal honorable y pro debe de desarrollar. ¿Cuál es su opinión y su alcance para, no solo para la comunidad jurídica, sino para todos los estudiantes de Derecho que realmente verían en este caso pues un mal ejemplo de lo que sería un fiscal y un abogado, ¿sí, no? Su audio, prende su audio. Sí, tú lo has dicho, Mariela, un muy mal ejemplo. Ahora, vamos a centrar la atención en definiciones de carácter conceptual. Uh -huh. ¿Qué es un delito? ¿A qué le llamamos delito en el Perú y en cualquier país que forme parte del bloque de la llamada familia germano-románica, donde tenemos el mismo sistema de derecho, ¿no? Tanto en la Europa continental, Portugal, España, Francia, Italia, Austria, Alemania, Holanda, etcétera, y todos los países hispanoamericanos, desde México en el norte hasta la Patagonia chilena y Argentina por el sur. Todos, incluido Brasil. En este ámbito, ¿no?, geográfico opera un tipo de derecho penal según el cual el delito es, bueno, los abogados utilizamos una terminología técnica específica, decimos que solamente es delito aquella conducta que es típica, o sea, que está escrita en el Código Penal, Como que es, delito. así es, que es antijurídica, porque viola la ley, y además que se puede establecer la responsabilidad del sujeto, quien es mayor de edad, no se encuentra en estado de embriaguez o bajo los efectos, no sé, pues de drogas o cosas por el estilo, ¿no? A esto se le llama culpabilidad. Entonces, para que una conducta sea calificada de delito, tienen que concurrir los tres requisitos, José Domingo Pérez, los tres requisitos. Ahora, Curso básico de Derecho, primer siglo.
con derecho penal parte general, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en buen cristiano, tipicidad significa que una conducta está descrita como delito en el Código Penal o en una ley especial. Si no está descrita en el Código Penal o en una ley especial con calificación de delito, probablemente la conducta pudiese ser ilegal, pero no es delito. O sea, el delito no es simplemente toda conducta ilegal. Ciertamente el delito es una conducta ilegal, pero no toda conducta ilegal constituye al mismo tiempo delito. Te voy a poner dos ejemplos. Si yo estoy manejando mi auto y veo que el semáforo delante mío se pone en luz roja, yo debo detenerme. Ujú. Pero no me da la gana, pues porque soy un buen peruano, ¿no? Entonces, Pepe el Vivo, ¿no? Sigo para adelante violando el Reglamento Nacional de Tránsito. Estoy cometiendo un acto ilegal. Para mala suerte mía y buena suerte para la sociedad, un policía me vio y me siguió con su moto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el policía? Imponerme una multa, una por infracción de tránsito. Ese Ujú. acto, el que yo he cometido, es un acto ilegal, pero no es delito. Otro ejemplo, tú me prestas a mí una suma de dinero, la que se te imagine, desde un sol hasta 1 millón de soles, y pactamos en que te lo voy a devolver en tal fecha, digamos a fines de este mes. Pero resulta de que llega fin de mes y siguen pasando los días, ya estamos en agosto y no te he devuelto el dinero porque no me da la gana. Aquí estoy cometiendo un acto ilegal, porque estoy yendo en contra de lo que establece el Código Civil. El Código Civil dice que todo deudor tiene la obligación, tiene el deber de pagar a su acreedor. Si no lo hago, estoy yendo en contra de la ley. Ujú. Es una ilegalidad, pero esa ilegalidad no es un delito. Es una falta de naturaleza civil, por lo cual tú puedes demandarme en la vía civil, pero no penal. ¿Ok? Y eso es precisamente lo que pasa con el delito de lavado de activos que pudiese imputarse a la donación de sumas de dinero a un partido político. Fíjate, hasta el día de hoy no es delito, ¿eh? Ojo, Ujú. pestaña y ceja. Tú de tu billetera puedes sacar el dinero y hacer el aporte al partido político que te venga en gana, porque ese es ejercicio de tu libertad. Ujú. ¿Ya? Eh, y antes, con mayor razón, antes del año 2019, inclusive, no habían topes, no habían límites, ¿ya? ¿Dónde radicaba entonces lo ilegal en este caso? En el hecho de que el partido político recibía el dinero, pero no lo reportaba al Jurado Nacional de Elecciones. Porque en Exacto. la ley de partidos políticos y en la ley electoral se señalaba y se sigue señalando El que deber de todo reportar. partido político tiene el deber de reportar los aportes económicos de particulares. Ujú. Entonces, ¿es un hecho ilegal? Sí, porque se ha violado una disposición administrativa, pero no constituye delito, pues. Así de Ujú. simple y sencillo. ¿Ya? Tú puedes ir a la fiscalía a denunciar a tu esposo por delito de infidelidad si lo encuentras con otra mujer, ¿ya? Y molesta, con todo el derecho, te vas a la fiscalía, señor fiscal, denuncio a mi esposo por delito de infidelidad. Y el fiscal te va a decir, no, lamento muchísimo, señora Bianchi, que usted esté pasando estas lamentables circunstancias, pero tengo que comunicarle algo que va a acrecentar su dolor. La infidelidad no es un delito. En consecuencia, usted no puede accionar contra su esposo. Tiene que irse a otra vía. ¿No es cierto? Sí. Ujú. Este es un ejemplo, por supuesto, ¿no? O sea, perdóname, te coloco a ti No, no porque estamos te conversando. preocupes, porque además yo soy divorciada, así que no, no Ah, me bueno, meto. ya te ha tocado entonces. Bueno, bueno, entonces, fíjate, recién a partir del año 2019, en la ley de lavado de activos, se hace una modificación y se incorpora como una de las formas del delito de lavado de activos la percepción, es decir, donaciones de dinero de particulares a un partido político
y donde no se reporte justamente porque se sabe o se presume el origen ilícito de ese dinero. ¿Ya? Entonces, recién a partir del 2019. Ahora, el caso Cócteles, ¿de cuándo data? Estamos hablando de los aportes que Odebrecht le dio al movimiento político de Keiko Fujimori en los años Para la campaña del 2011 2016, para 2011 y 2016, Ujú, ¿correcto? sí. En ese momento, repito, no era delito, pues. Lo más que podía suceder era que Entonces tampoco eh, estaba investigada, pues no había salido todo a la luz todo este tema, ¿no? es que no Eh, podría haber salido nada, porque no era delictivo, era ilegal. Digamos, el Jurado Nacional de Elecciones tendría que haber impuesto una multa por no haber reportado los ujú, aportes al jurado, ¿ya? Pero nada más, eso es todo. Entonces, este es el ABC del derecho penal. Si un hecho no constituye delito, no puede ser justiciable penalmente, pues, ¿ya? ujú, A esto se le llama principio de legalidad. Nosotros los abogados en latín le denominamos nullum crime, nullum pena sine lege. Es decir, no ujú, existe delito ni sanción si no hay ley. previamente no existe una ley Ujú, que que lo- califique el hecho como delito. ujú, Y esto está recogido en la Constitución Política en el artículo segundo, inciso 24, literal D, que dice, nadie puede ser procesado por un hecho que en el momento de su realización no esté calificado de manera expresa e inequívoca como delito. ujú, ¿Ya? ujú. Entonces, la pregunta es, si el hecho no constituye delito, ¿cómo demonios están en juicio? Por el amor de Dios. Claro. Aquí A- tenemos Ahora todo. hay un detalle ahí también de que en el tema sí del lavado de activos tiene su origen en que el dinero es ilícito y todavía no, Barata nunca confirmó que esas cuentas, ese dinero era de un fondo ilícito, porque en teoría ese dinero era dinero de Odebrecht, ellos podían darlo a quien quisieran. Y también Keiko no, en ese momento no estaba ejerciendo ninguna función pública como para que se configure pues un delito en sí, ella simplemente estaba recibiendo aportes de esa empresa como de cualquier otra. Entonces también hay esos elementos que también suman a este tema, ¿no? Pero Mariela, vamos a suponer que el dinero salió de la caja 2 de la gerencia de operaciones estructuradas, es decir, dinero de coima. ¿Ya? Ujú, Vamos a suponer. ya, Aún así, el hecho no constituiría delito, nuevamente, por el amor de Dios, porque no estaba tipificado por el Código claro. Penal. Ujú, Porque cuando tú recibes una donación de dinero, no le estás preguntando a quien te dona, oye, ¿y este dinero es legal? ¿De dónde viene? A ver, saca la información, bancarízalo. No, 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 en absoluto. Tú asumes de buena fe que es un dinero completamente lícito. por Y eso supuesto. sucedía precisamente en esa época. Ahora, la ley de lavado de activos modificada en el 2019 señala que el partido político o los dirigentes del partido político cometen delito cuando reciben aportes. El hecho de recibir aportes no es delito per se, ¿ya? Pero cuando se convierte en un delito, cuando los dirigentes del partido presumen o debían saber que los dineros de esa donación provenían de fondos ilícitos, ¿ya? Ahora, eso es discutible absolutamente, pero eso es del 2019 Netamente subjetivo, para claro. adelante, para Ujú, adelante. ujú. Entonces, eh, No hay nuestro colega, retroactividad tampoco, ¿no? nuestro colega Humberto Abanto ha dado unas declaraciones en las que dice, bueno, sí, efectivamente, Keiko Fujimori, y nadie lo ha negado, recibía el dinero en unos sobres y etcétera. Ujú. Y fíjate cómo es la prensa caviar, ¿no? De descontextualizadora, mentirosa, distorsionadora. Y lógicamente, pues, de ellos se cuelga el orate que actúa como fiscal, ¿no? Dice, las declaraciones del abogado Humberto Abanto. Bueno, yo lo estoy diciendo con voz viril y varonil, ¿no? Él lo dice a su estilo. ¿No? Las declaraciones del abogado de Jaime Yoshiyama dan cuenta de que Keiko Fujimori
sí sabía del origen ilícito de esos dineros. ¿Y por qué? Porque no fueron bancarizados. ¿Qué tal lógica, por el amor de Dios? O sea, ¿qué cosa? A ver, dos cosas aquí, dentro de varias. ¿Eh? O sea, Keiko Fujimori, como lideresa del partido, era la que tenía que ver y verificar, supervisar al responsable de la percepción de los dineros. Ya, ¿te ha dado el dinero? ¿No te ha dado? ¿Te lo ha dado en efectivo? ¿Te lo ha dado en maletín? ¿Te lo ha dado o te lo ha bancarizado? Esa no es labor, Claro, pues, de Keiko Fujimori como claro, lideresa. claro. Ella es la ociosa, quiero decir ociosa en el sentido etimológico del término, es decir, la que tiene tiempo para realizar la actividad política, no la labor contable ni financiera. Exacto, tal cual. Ujú, Eso por un lado. Por otro ujú. lado, ¿de dónde asume el perturbado fiscal que cuando no se bancariza una suma de dinero, entonces necesaria y apodícticamente el dinero es ilegal? ¿Ah? ¿Qué le llama a hacer una afirmación de esa naturaleza? Esa es Ni naturaleza. siquiera las máximas de la experiencia, por el amor de Dios. Este señor disparata y disparata, pues, en grande, ¿no? Pero lógicamente sus declaraciones, a pesar de ser animaladas manifiestas, se convierten en titulares escandalosos que son difundidos con el Y ruido estridente de le da múltiples circo pues medios de al comunicación. pueblo. Exacto, le da circo al pueblo para que la gente esté entretenida y no veamos pues el tema de Vizcarra, el tema de Susana Villarán, ¿no? Y todos estos casos pues que definitivamente sí están con todos los elementos como para que pues se haga efectiva una presión efectiva, valga la redundancia, pero definitivamente pues acá vemos un tema, y la pregunta que yo le hago es, ¿cuál sería el criterio del juez que ha permitido que este caso tan sin sustento pase pues a juicio oral, ¿no? Porque Bueno, tenemos entendido de que varias veces le revisaron la carpeta fiscal y hacían observaciones, y ya hasta por cansancio, pero ni aún así, porque tú te juegas tu prestigio profesional para darle pase, permitir que haya juicio oral, pero a estas alturas vemos que no había nada, pues, ¿no? 19 veces le devolvió la carpeta fiscal por falta de imputación necesaria. Cosa que no me Increíble. sorprende, ¿ah? En absoluto, porque se trata de un personaje que desde el punto de vista profesional es un fraude absoluto, ¿no? Además, te lo digo con conocimiento de causa. Yo lo conozco personalmente al señor y sé que es un absoluto vendedor de cebo de culebra, ¿no? Un mercachifle del derecho. ¿Eh? Él era profesor capacitador de la Escuela del Ministerio Público cuando yo llegué, el año 2011, y se encargaba de dar capacitaciones a quienes iban a ser los fiscales de los distritos judiciales en los que entraba en vigencia el Código Procesal Civil, en esa época nuevo, hoy día ya no podemos decir no. Pero después de escucharlo un par de veces, decidí retirarlo porque sinceramente pues era eh, manifiestamente impresentable. Ah, pero eso sí, un patán de primer nivel, ¿no? O sea, él era el único conocedor, todos eran imbéciles, salvo él, ¿no? Luego tuve el infortunio de cruzármelo, siendo yo profesor por un breve tiempo de la Universidad Norbert Wiener en la Facultad de Derecho, ¿ya? Y yo dictaba clases en el sistema presencial del pregrado, pero también en un diplomado, dos diplomados, me parece que fueron, y yo entraba a dictar clases y cuando salía, él entraba, ¿ya? Eh, y los alumnos, pues, siempre conversan con uno, ¿no? Y me decían, qué pésimo profesor, ¿no? Pésimo, pésimo. Enseñaba procesal penal. Y ya se habían quejado, y etcétera, etcétera, porque era, pues, pésimo. Y yo creo que es cierto lo que me decían, porque claro, una persona que tiene que plagiar una tesis para poder construir su propia tesis, que no es suya, ¿no? Y presentarla como si fuera propia, y sacar un grado de magíster absolutamente ilegal e ilegítimo,
pues solamente es posible de entenderlo en un sujeto que es pues profesionalmente un incompetente, ¿no? Ahora, claro, él podría decir, no, 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 acá me está calumniando, injuriando, porque a mí ya me han archivado ese caso. Sus amigos de la fiscalía le habrán archivado, pero en el mundo académico lo que es. Y aquí le Claro. voy a sacar la tesis original y la tesis plagiada, ¿ya? Y la podemos comparar. Así de simple. Eso se Claro, llama la exceptio veritatis, la excepción de la verdad. Así que, José Domingo Pérez, haberle archivado. en Ante, realidad es un alfil, como muchos le decimos, un mono con metralletas, ¿no? Pero es un alfil de todo el engranaje que hay, pues, de la mafia vizcarrista. Sabemos, pues, que él estuvo a cargo de unos casos en Moquegua que le archivó a Vizcarra, que 47 casos archivados en Moquegua, donde él fue precisamente el fiscal que condujo la investigación. Y entonces hay un vínculo ahí y además su mujer trabajaba en Perú Compras durante el su gobierno de... esposa fue pues premiada por el gobierno de Martín Vizcarra, a quien antes había beneficiado Pérez como fiscal ahí en Moquegua, convirtiéndola en la jefa suprema, todopoderosa de Perú Compras, ganando, si no me falla la memoria, 17.000, 18.000 soles. Pero aún así, ni sumando el sueldo de ella, ni el de él, podrían haber logrado hacer un ahorro para comprar el departamento que tienen, el penthouse que tienen en Santa Cruz, en Miraflores, en la avenida Santa Cruz, la y luego camioneta, comprar la camioneta Volvo valorizada en más de 360.000 soles. algo Es de 70.000 dólares. absolutamente imposible. Ujú. ¿Ya? Entonces, pero para la incompetencia muy bueno, ¿no? Entonces postuló para ser juez, no alcanzó el puntaje mínimo requerido, es un incompetente absoluto, pero como tú lo has dicho, es un alfil, yo digo operador político del caviarismo y específicamente del señor Gorriti, que es el que dirigía y sigue dirigiendo la investigación, tal como lo ha confesado Jaime Villanueva. Y Jaime Villanueva no miente, ¿eh? Justamente Yo te puedo dar fe de ello porque yo he conocido a Jaime Villanueva, he ya, trabajado con yo he sido asesor de Pablo Sánchez ujú, cuando creí en Pablo Sánchez y fui su asesor entre enero y julio del año 2015. Y ahí conocí a este señor Jaime Villanueva, que era secretario general. Y yo te puedo decir que este señor era, y desde el primer momento, ¿no? Además, cuando uno ya tiene una suerte de ojo clínico, se da cuenta inmediatamente. Tenía una así, gran capacidad para poder tejer telarañas, llamadas telefónicas, contactos. Él fue el que llamó a Mónica Beco, él fue el que llamó a Julio Navarro, él fue el que llamó a Paola Ugaz, él fue el que llamó a Gustavo Gorriti. Él se reunía con Patricia Benavides, bueno, qué sé yo, hacía todo para utilizar un lenguaje toledano o toledista, un andamiaje. Era experto en esto. Era ujú. hasta fanfarrón, porque se preciaba de ser un buen filósofo fenomenólogo, ¿ya? Pero mentiroso no era, eso sí te lo puedo certificar. Él era de las personas que te decían la verdad de la manera más cruda y sin anestesia. Así que entonces, cuando Jaime Villanueva habla, yo le creo. Por supuesto que le creo porque lo conozco. Y estos señores, Vela, Pérez, Gorriti, etcétera, ¿saben que le está diciendo la verdad? Por supuesto que sí. Y Pero ahorita que va a dar su declaración, creo que ya con ese tema, pues va a ser una cuestión súper contundente como para que los magistrados que están dirigiendo justamente este juicio oral, oye, se pongan tres dedos de frente y digan, oye, esto ya no puede continuar más, ¿no? Porque esto es un circo. Gabriela, ¿tú crees que los jueces que están ahí, las dos juezas y el juez que conforman el colegiado, no se dan cuenta que esto es un circo y que el hecho no constituye delito? Por supuesto que lo saben, pero lamentablemente no pueden hacer absolutamente nada hasta que se acabe todo el proceso del juicio oral, porque la responsabilidad no es de ellos, sino es de, de este señor que manifiestamente padece de algún grave problema de personalidad y de naturaleza psiquiátrica, pero también del juez de control, Claro que que es sí. Víctor Zúñiga. Este Ujú. señor Zúñiga es el que debió desde un primer momento
haber puesto coto al asunto y haber dicho al señor fiscal, a ver, usted imputa lavado de activos. ¿De qué periodo estamos hablando? 2011, 2016, ya. ¿En qué artículo de la ley de lavado de activos señala que el hecho de recibir dinero por parte de un particular, siendo un partido político el que recibe, constituye delito? Esa pregunta mínima que no tiene respuesta hubiera servido para se acabó. Además, todos los abogados dedujeron un mecanismo de defensa que se denomina excepción de improcedencia de acción. ¿Cuándo se deduce una excepción de improcedencia de acción? Llamada antes excepción de naturaleza de acción. Cuando el hecho denunciado no constituye delito, y efectivamente no constituye pues delito. ¿Ya? Claro, es lo que corresponde. Entonces, ¿qué ha hecho el juez Zúñiga? El juez Zúñiga ha sido un juez de control, sí, pero para controlar que más bien pase a la fuerza esa acusación y controlar que los abogados no interrumpan la labor desnaturalizadora de José Domingo Pérez. Este juez, este juez forma parte del cogollo. Y Mariela, hoy día tenemos lo que en la década de los 80 y 90 fue sumamente criticado y se conocía con el nombre de fiscalías ad hoc y jueces ad hoc, ¿te acuerdas? Sí, claro. Era, cuyo uso era mucho más perverso que los propios jueces y fiscales suplentes. Porque en el ad hoc tú puedes utilizar a un titular, pero lo direccionas y lo mandas específicamente para que realice una labor determinada, generalmente non santa. Después de múltiples críticas de estos mecanismos ad hoc, desaparecieron de nombre. En realidad cambiaron de nombre, porque las fiscalías pasaron a llamarse equipos especiales. Los juzgados, de equipos especiales. O sea, ad hoc. Entonces, Claro. estos ad hoc están controlados. Bueno, ¿quién en su sano juicio podría decir que Vela y Domingo Pérez no están controlados por Gorriti? ¿Acaso no están controlados por Gorriti? Por supuesto que sí. Yo Pero no quisiera solamente ellos, que, sino también jueces como por ejemplo Zúñiga o Jorge Chávez Tamariz, cuya esposa es fiscal adjunta de Rafael Vela Barba. Oye, ¿qué tal conflicto de intereses? O sea, ¿tú no crees que ellos, marido y mujer, conversan en la cama, en la noche, en la intimidad de su habitación, sobre temas del trabajo, donde su mujer, fiscal adjunta de Vela Barba, le dirá, amor, van a pedirte la prisión preventiva de fulano o sutano, tienes que dársela nada más porque tú sabes de que ellos nos han traído aquí a Lima? Por supuesto, mi amor, claro que sí. Yo personalmente en un caso específico le he planteado la inhibición a este señor por decoro. ¿Sabes qué me dijo? Me respondió diciendo, la inhibición es una facultad personalísima del juez. No puede ser planteada por un tercero. Bueno, la facultad es personalísima, pero yo le puedo decir, señor, sea honorable y por y decoro apártese del conocimiento de este proceso. Pero así como es. este señor tiene el concepto del honor como un trapo que se arrastra por el suelo, le interesó un rábano. Ahora lo he recusado. Pero nada ni nadie nos quitará la evidencia de que él, como Zúñiga, Richard Concepción Carguancho, son jueces que han respondido al mismo cogollo de gente controlada por el IDL y específicamente por Gustavo Gorriti para realizar este tipo de juicios, que no es otra cosa más que una persecución política disfrazada de un proceso judicial. Y por supuesto, avalado por la Fiscalía de la Nación de Pablo Sánchez, de Zorrayda Ábalos y ahora de el holograma Juan Carlos Villena Campana. Bien. Básicamente con la complacencia de los 7 capitostes de la Junta Nacional de Justicia, que son unos indignos absolutos, ¿no? Y esperemos pues que el Tribunal Constitucional ponga las cosas en su sitio y desarticule un poco esta banda, digamos, de gente pues que cree que
usando el sistema judicial para persecución política, van a maniatar la verdad absoluta que se da a través de las normas y del debido proceso, que es lo que deberíamos de estar viendo en este momento. Doctor, me avisan de producción que se nos acabó el tiempo, nos hubiera encantado hablar de los siguientes temas, sobre todo la demanda competencial del Congreso, y yo quisiera invitarlo para una segunda oportunidad y poder darle más amplitud a este tema. Y también quisiera que un programa especial lo dediquemos al perfil de Gustavo Gorriti y de por qué en este punto, en este momento, no ha sido procesado, no ha sido sentenciado, porque realmente desde el 2000 que participó en la Marcha de los Cuatro Suyos y vino pues con el dinero de George Soros, fue una desgracia para el Perú en muchos sentidos. Así que yo le invitaría para que en otra entrevista podamos desarrollar estos temas y enriquecer nuestros conocimientos para que la población también sepa y salga pues de ese desconocimiento sobre el cual opera pues toda esta maquinaria caviar. Mis gustos, Mariela. Y solamente para terminar, hay que recordarle a todos tus seguidores, a todos los televidentes que nos están viendo, que hace 4 días atrás el Supremo Gobierno del Brasil, por pedido del Tribunal Supremo Judicial, del Tribunal Judicial Supremo, o sea, el equivalente a la Corte Suprema, le ha comunicado al Estado peruano que se canceló todo tipo de cooperación judicial internacional. Lo cual significa en consecuencia que Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Luis Mameri, Luis Ignacio da Rocha Silva, bueno, todos los exfuncionarios de Odebrecht quedaron libres de polvo y paja. Como no tienen ni una sola propiedad aquí en el Perú y se llevaron absolutamente todo, no tienen nada que perder y nadie los va a poder traer. Gracias a Esto es la complacencia consecuencia, de Domingo conse- Pérez y de... consecuencia del acuerdo de colaboración firmado por estos dos traidores a la patria que son Rafael Vela y José Domingo Pérez. Como en la fiscalía no los van a investigar, porque ahí más bien los protegen, yo insto al Congreso de la República a que forme una comisión especial de investigación para que determine las responsabilidades de Marisol Pérez Tello como ministra de Justicia de PPK, Rafael Vela Barba, José Domingo Pérez, Gustavo Gorriti el Embojen, ¿no? Silvana Carrión, entre otros varios que han sido los responsables de que Odebrecht se pueda levantar 20.000 millones de dólares, de acuerdo a cifras no mías, sino de la Contraloría General de la República, y a cambio no hemos obtenido nada, ni codinomes, ni datos, ni información. Nada. Y cuando Y encima Gustavo los Gorriti están decía, vamos a mandando. tener toda la información, vamos a tener acceso Así lo absoluto a vendieron. Drosis y a MyWeb Day y esta empresa que es reformada y etcétera, etcétera, no hemos tenido nada, absolutamente nada. Entonces No, aquí hay no olvidemos cuando Gorriti los vendía pues como la empresa que podía rehabilitarse, ¿no? Y la su empresa narrativa. rehabilitada y reformada. ¿Cuánto le han pagado a Rafael Vela Barba por este favor? ¿Cuánto le han pagado a José Domingo Pérez por este favor? ¿Cuánto le han pagado a Gustavo Gorriti por este favor? Eso tiene que saberse, eso tiene que saberse. Y Sí. bueno, nosotros vamos a seguir diciéndolo, Mariel. Ya tendrán Es que matarnos, importante, pues, porque es nosotros importante. no nos vamos a callar, no nos vamos a callar. Y a pesar de las amenazas que nos paran enviando, la moto que nos está siguiendo para amedrentarnos, porque esas son actos hostiles permanentes, no nos vamos a callar. Con nosotros se equivocaron, por lo menos conmigo. Vamos a seguir denunciando. Muchas gracias, doctor, por su participación y espero contar con usted en el siguiente programa para hablar específicamente de la demanda competencial y el perfil patológico de este señor Gustavo Ritti. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas noches, Mariela.